Vamos a tratar de resolver el examen del tema 4 y empezamos por la pregunta número 1, en la que nos plantean una serie de afirmaciones y nosotros tenemos que valorar si son verdaderas o si son falsas. La primera cuestión dice que podemos afirmar que un sistema material formado, ojo, exclusivamente por agua, es decir, solo agua, agua pura. Si el sistema es agua pura, no es una mezcla, ni homogénea ni heterogénea. Recuerda que una mezcla es un conjunto, son varias sustancias químicas y el agua, solo agua, no es una mezcla. Por lo tanto, esta primera cuestión es falsa. Los cambios de estado son cambios físicos, no son cambios químicos. Esta es verdadera. Las mezclas se clasifican como sistemas materiales de composición variable. Efectivamente, así es. El apartado D nos dice que el agua mineral que compramos en el supermercado es un claro ejemplo de sustancia química pura. No es cierto, es falso, porque ya sabes que el agua mineral tiene un contenido mineral. Por lo tanto, además de agua, hay otras sustancias químicas. Por lo tanto, es una mezcla, y es una mezcla homogénea. En la siguiente afirmación nos dicen que los minerales que forman el granito, debo de recordar lo que era el granito, cuál era su composición, se perciben perfectamente esos minerales en la roca. Bien, es un ejemplo de mezcla homogénea. No lo es, no es una mezcla homogénea, es una mezcla heterogénea. Por lo tanto, es falsa. El vino tinto posee alcohol etílico y agua. Es correcto. También contiene polifenoles. Es cierto, que son esas sustancias que le daban el típico color tinto al vino. Es una mezcla homogénea. Por lo tanto, es correcto. La número F es verdadera. La mayonesa aparentemente es un sistema homogéneo, pero no lo es. Se considera un sistema heterogéneo como cualquier emulsión. Es cierto, verdadera. Las disoluciones acuosas de cloruro de sodio, acuosas, ojo, se preparan utilizando agua como disolvente. Es cierto, son disoluciones acuosas. Eso significa que el disolvente es agua. Por lo tanto, verdadera. El aire es un buen ejemplo de mezcla heterogénea. No es cierto. El aire es una mezcla homogénea. Por lo tanto, falsa. Las disoluciones diluidas tienen una concentración mayor que las saturadas. No es cierto. Tienen una disolución menor que las disoluciones saturadas. Por lo tanto, es falsa. Una disolución al 10% en masa posee 10 gramos de soluto por cada 90 gramos de disolvente. Es correcto, porque si yo a 10 gramos de soluto le sumo 90 gramos de agua, que es el disolvente, tendremos 100 gramos de disolución. Correcto, por lo tanto, si a 10 gramos de soluto los tengo en 100 gramos de disolución, tengo una disolución al 10% en masa. Por lo tanto, esta es verdadera. Preparo una disolución 30 gramos litro. Esa es la concentración en gramos litro. Muy bien. Me dicen que preparo medio litro, es decir, 500 mililitros de disolución. Peso 500 gramos de soluto. Pues es verdadera. ¿Por qué? Porque si yo divido, lo voy a hacer aquí, si yo divido 15 gramos de soluto entre 0,5 litros de disolución, se obtiene una concentración de 30 gramos litro. ¿De acuerdo? Tener 30 gramos de soluto en un litro es equivalente a tener 15 gramos de soluto en medio litro. Por lo tanto, es verdadera. Para preparar la disolución del apartado anterior necesito un vaso de precipitado de medio litro. No es cierto. Es falsa porque las disoluciones, cuando se expresan en unidades de masa por unidad de volumen en gramos litro, se utilizan los matraces aforados para prepararlas.
Dalsy es un jarabe indicado para niños con ibuprofeno de principio activo. Si el jarabe tiene, y esta es la concentración del jarabe, 20 miligramos por mililitro de jarabe, al administrar 10 mililitros cada día estaremos administrando 30 miligramos de ibuprofeno. Esta es falsa. ¿Por qué? Porque en un simple cálculo, observa, si tú ingieres 10 mililitros de jarabe al día y lo multiplicas por 20 miligramos en cada mililitro y mililitro se nos va y nos queda multiplicar 20 por 10, que son 200. Ingiere 200 miligramos de ibuprofeno, no 300. Por lo tanto, falsa. Y por último, la última opción que me plantea es verdadera. ¿Qué me dice esta última opción? Que balanza, pipeta, frasco lavador y matraces son algunos de los materiales que se necesitan, que se utilizan para preparar disoluciones. Efectivamente, es verdadera. En el ejercicio número 2 me piden que complete estas dos fórmulas, que son las que hemos utilizado para el cálculo de la concentración de una disolución. Para completar la fórmula solo hay que escribir en el denominador por cada masa de disolución, y aquí tendré que multiplicar por 100, ¿de acuerdo? El tanto por ciento en masa de una disolución es la masa de soluto entre la masa de disolución multiplicado por 100. Y en la segunda fórmula, esa que expresamos la concentración en gramos litro, pues tendremos que escribir en la parte superior de la fórmula la masa de soluto y en el denominador el volumen de disolución en la que tengo esa masa de soluto partido volumen disolución. Y fíjate que en la tercera cuestión me pide que lo defina. Pues muy fácil, si ya prácticamente lo teníamos arriba resuelto, la concentración en tanto por ciento en masa me informa de la masa de soluto que tenemos por cada 100 gramos de disolución, ¿de acuerdo? Y la otra es muy similar, la masa en gramos, pero en gramos de soluto que tenemos por litro de disolución. En el ejercicio 4 me dice que tengo Flutox, que es un jarabe para la tos, y según el prospecto tiene una concentración de 3,54 miligramos por mililitro. Aquí tienes una fotografía del envase de este medicamento y ya se indica en que tengo 3,54 miligramos por mililitro. Si miramos el prospecto, nos indica la posología del jarabe, es decir, la dosis que tenemos que tomar en función de la edad del niño. Pues a nosotros nos pregunta que calculemos que cuánto principio activo se administra diariamente, cuánto se administra cada día a un niño de 5 años y medio. Fíjate que nos dan como información para resolver esta cuestión el volumen, ¿no?, de jarabe que tenemos que tomar, que el niño tiene que tomar en función de la edad. Pues tendré que buscar la edad del niño entre 5 y 6 años, por lo tanto me tengo que fijar en este dato. Me olvido de este y de este. ¿Y qué dice? Pues que tengo que tomar 3 mililitros 2 veces al día. Por lo tanto, fíjate, 3 mililitros por toma, si yo multiplico por 2 tomas al día, yo lo que estoy calculando es cuántos mililitros se toma al día. Es decir, 3 por 2 son 6 mililitros diarios, ¿vale? 6 mililitros diarios, muy bien. Pero a mí no me dice qué volumen me tengo que tomar de jarabe, sino cuánto principio activo hay en esos 6 mililitros al día. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué necesito? La concentración. La concentración es, hemos dicho, 3,54. Pues 3,54 miligramos de principio activo por cada mililitro de jarabe
Pues yo multiplico eso por los 6 mililitros que tomo diariamente y resulta pues la cantidad de principio activo que toma el niño diariamente. Si hacemos el cálculo correspondiente, nos salen 21,24 miligramos cada día, ¿de acuerdo? En el problema 5 nos dicen que vamos a preparar una disolución acuosa, pero con 2 solutos, y nos dan las cantidades. Nos dice que tenemos de soluto A 20 gramos y de soluto B 45. Lo voy a poner aquí, las cantidades: soluto A 20 gramos y de soluto B pues hemos dicho que son 45. Y además el disolvente, que es el agua, y me dice que de agua pues añado 200 gramos. Si yo sumo estas tres cantidades, tengo 265 gramos de disolución, porque es la suma de las la masa de los tres componentes me da la masa de la disolución. Bueno, como lo que me piden es el cálculo del tanto por ciento de ambos solutos, pues empezamos por el primero, por el soluto A. Porcentaje de soluto A, pues pongo la masa del soluto A, que son 20 gramos de soluto A, y en el denominador escribo los 265 gramos de disolución. Y eso lo multiplico por 100. Resulta una concentración de 7,5%. Y de la misma forma hago para el soluto B. Ahora, fíjate, lo que tengo que hacer es dividir 45 gramos de soluto B, entre los 265 gramos de disolución. Y eso lo multiplico por 100. Resulta un 17%. Observa que el soluto B tiene una concentración muy superior a la del soluto A. Observa que se disuelve más cantidad del soluto B que del soluto A. El ejercicio 6 es muy fácil. Me da la cantidad de hidróxido de sodio, que será el soluto, que se disuelve en agua. Y me dice que preparamos un volumen final de disolución de 250 mililitros, pero me dice que lo exprese en gramo litro. Muy bien, pues vamos a poner concentración en gramo litro, vamos a poner entre paréntesis G partido L, y ahora escribo, en la parte de arriba de la fracción voy a escribir los 23 gramos de hidróxido de sodio, NaOH, en la fórmula química, y en el denominador el volumen 250 mililitros de disolución. Pero como me lo piden en gramo litro, ya sabes que lo que hay que hacer es añadirle el correspondiente factor de conversión de mililitro a litro. Y ahí lo tienes. Multiplico 23 por 1000 y divido entre 250. Resulta una concentración de 92 gramos litro. Por último, en el problema número 7, nos dice que supongamos que la máxima cantidad, ojo, ese dato es importante, la máxima cantidad de un soluto que se puede disolver en agua es de 23 gramos por cada 100 mililitros de agua. Bueno, como me da volumen de agua, lo que tengo que hacer es suponer que estos 100 mililitros de agua son 100 gramos de agua. Esto ya nos salió en su momento en clase. 100 gramos de agua. Eso significa que si yo sumo 23 gramos de soluto y 100 gramos de agua, voy a tener 123 gramos de disolución. Con esta información ya puedo calcular el tanto por ciento, la concentración en tanto por ciento de esta disolución saturada, porque estamos
nos dice el problema que son 23 la máxima cantidad de soluto que se pueden disolver. Por lo tanto, lo que voy a calcular es el tanto por ciento en masa de la disolución saturada. ¿Qué hago? Pues dividir 23 gramos de soluto y en el denominador 123 gramos de disolución y multiplico por 100. El resultado es 18,7. Y ahora me pide en el segundo apartado de ese problema que calcule la concentración que resulta si mezclamos 200 miligramos en 100 mililitros de disolución. No me pide nada de unidades, pues fíjate, yo puedo hacer lo siguiente: divido 200 miligramos de la sal y lo divido entre 100 mililitros de disolución. Muy bien. A ver, ¿qué resulta esto? Pues 2 ceros arriba y 2 ceros abajo es 2 entre 1, es decir, 2. 2 miligramos por mililitro. Esta es la concentración en gramo, en miligramo mililitro. ¿De acuerdo? Podríamos convertirlo a gramo litro, pero no es necesario. Con este cálculo que hemos hecho podemos responder a la cuestión si la disolución es diluida o es concentrada. Fíjate una cosa, 100 mililitros de disolución no es exactamente igual que 100 mililitros de agua, como nos ha dicho en el enunciado, pero aproximadamente sí. Aquí observa que la máxima cantidad son 23 y aquí nos dicen que disolvemos bastante menos, es decir, 200 miligramos, que no llega ni a un gramo, es la quinta parte de un gramo. Por lo tanto, claramente tengo muy poco soluto en un volumen prácticamente similar, ¿vale? Por lo tanto, claramente esto va a ser una disolución diluida. ¿Y cómo demuestro o cómo argumento? Pues simplemente por las concentraciones. Esta concentración, que es 2 gramos por litro o 2 miligramos por mililitro, que es lo mismo, pues es muy inferior a la concentración que he calculado en el apartado anterior.